De lo que viene a ser paramédicos. Bien, el día de hoy vamos a revisar todo lo que viene a ser la parte teórica, conocimientos básicos que se requieren para poder hacer una formación en cuanto a un paramédico. Así que voy a comenzar compartiendo pantalla para poder verificar la presentación de las diapositivas. Ok, ahí está, ya está compartido. Esperando que se logre ver. En el caso de que no, lo pueden comentar en el chat, por favor. Bien, como ya les había comentado, el curso a presentarse el día de hoy es el curso de formación en paramédicos. Quien les habla, Melissa Flores Raimondi, licenciada en enfermería y magíster en salud pública. Como vemos aquí en la introducción, ¿no? En la parte introductoria estamos viendo unas ambulancias, algunos paramédicos que están llevando ese traslado. En el caso de SAMU, están llevando el traslado de ciertas personas que pueden haber sufrido algún evento, pueden haber sufrido algún tipo de catástrofe o de evento adverso en su comunidad, en su hogar, en diversas situaciones en donde ha puesto en riesgo la salud de esta persona y pues eminentemente se necesita un traslado oportuno, un traslado emergente. Bien dicho esto, entonces vamos a definir de modo introductorio ciertas definiciones, ciertos términos que tienen que quedar bien claro para que nosotros podamos ya entrar a la parte teórica, ¿sí? Teniendo en cuenta estos parámetros, estos términos que deben de quedar bien claro para cada uno de nosotros que estamos hoy reunidos. Vamos a empezar justamente en qué es un paramédico. Bueno, el paramédico es todo tipo de persona que va a atender a los pacientes ante cualquier situación, como hemos visto anteriormente en la imagen, ante cualquier situación, ya sea de emergencias, de urgencias médicas, pero ojo, esta atención que le va a brindar va a ser en la etapa prehospitalaria, en la etapa prehospitalaria. Cuando hablamos de la etapa prehospitalaria, pues nos estamos refiriendo netamente antes de que llegue a un hospital, ¿no? Por eso el término prehospitalario, ¿ok? Antes de que llegue a un hospital. Entonces, por ello vemos acá este término, ¿sí? Luego nos menciona, dice su función en este caso, la función que va a darse es pues esta atención que va a ser las primeras atenciones que va a tener el paciente. Las primeras atenciones mucho antes de poder llegar a una IPRES. Una IPRES es pues una institución prestadora de servicios en salud, ¿sí? Entonces llámese una IPRES a toda institución prestadora de servicios de la salud. Las IPRES pueden ser puestos de salud, pueden ser centros de salud, pueden ser también hospitales o cualquier tipo de institución que preste servicios de la salud. Entonces, antes de que llegue a una IPRES, esa atención la tiene que llevar un paramédico. ¿Quedó claro? Ya sea en la vía pública, en una vereda, en una iglesia, si es que sucedió algún evento, en el mercado, en cualquier otro ámbito. ¿Ok? Ciertamente, en algunos momentos realizamos llamadas a la ambulancia, sí, cuando sobre todo se requiere, pues, ¿no? Cuando ya la situación es mayor. ¿Y qué pasa? La función del paramédico aquí es que tenga que acompañar a este paciente o a esta persona desde el lugar de los hechos, incluyendo todo el traslado y acompañamiento en la ambulancia hasta la clínica, hospital o IPRES, como ya lo habíamos mencionado. ¿Listo? Espero que haya quedado claro entonces el concepto de qué es un paramédico. Ok. El paramédico, como dijimos, brinda atenciones en emergencias y urgencias. A ver, stop. ¿Es lo mismo? No, hay que hacer cierta diferenciación en estos dos términos para que nosotros podamos identificar frente a qué nos vamos a estar enfrentando, si nos estamos enfrentando a una urgencia o si como paramédico me estoy enfrentando a una emergencia. En el caso de las urgencias y de las emergencias, ambos son situaciones
que se presentan de un momento a otro, ¿sí? Lo cual se denomina fortuito, ¿sí? No es programado, obviamente. Nadie sabe, pues, que hoy día va a tener un accidente de tránsito, ¿verdad? Y que va a tener quizá, vamos a asumir, una fractura, una contusión, etcétera. Entonces, por eso la aparición es fortuita. Una aparición viene a ser fortuita. Las causas de una urgencia y de una emergencia son diversas, cada una va a depender de cuál es el evento o situación que da. La gravedad, la gravedad es lo que va a diferenciar en que si es urgencia o si es emergencia, ¿ok? Una urgencia, la gravedad del asunto, la gravedad de la situación de salud del paciente puede ser, entre comillas, tolerable, manejable. Es decir, ¿manejable en qué sentido? En tiempo, sobre todo, en tiempo, porque muchas veces nosotros vamos a identificar situaciones donde si no actuamos ya, el paciente va a estar frente a un déficit o a un riesgo de muerte, ¿ok? Cuando el paciente, si no atendemos esa necesidad de manera inmediata y lo estamos poniendo en riesgo a la muerte, estamos poniendo en riesgo su vida, ¿eso qué será? Si estamos poniendo en riesgo la vida, ya pues, eso es una emergencia, ¿ok? Eso es una emergencia. Sin embargo, si estamos frente a otra situación que si no lo atiendo de manera inmediata, puede ocasionar complicaciones, sí, puede ocasionar mayores molestias, puede ocasionar una dilatación en el periodo de exacerbación de la enfermedad, cualquier complicación. Sin embargo, aún no estamos poniendo en riesgo la vida del paciente. Muy bien, eso se llamará una urgencia. Espero que hayamos entendido bien. Entonces, urgencia, si yo no lo atiendo ya, lo que va a pasar es que se complica el paciente, pero este paciente no va a poner en riesgo su vida. El, el riesgo de la vitalidad no es muy abundante, mayor. ¿Dónde es mayor? En la emergencia. En la emergencia, evidentemente, si no atendemos de manera inmediata, lo que va a suceder es pues que sí, ponemos en riesgo la vida del paciente. Listo, ya quedó entonces clarísimo lo que es un paramédico, ya quedó lo que son las urgencias y ya quedaron lo que son las emergencias. Vamos con los primeros auxilios. Los primeros auxilios, como dice el nombre, primeros auxilios. Son todas las primeras atenciones, son todos los cuidados inmediatos que yo voy a dar. Pero mira, ojo, son temporales. No quiere decir que los voy a dar todas las 24 horas. Es en el instante, es en el momento, es temporal, por un lapso de tiempo determinado en el que yo necesito pues brindar esta atención. Pero, ¿y si no le doy, no pasa nada? No, todo lo contrario, son necesarios. Son necesarios, son necesarios porque va a brindar, cuando nosotros brindamos a esta persona estos primeros auxilios, hasta la llegada de un médico, hasta la llegada de un profesional eh, de la salud que se encargue del manejo como tal, nosotros con los primeros auxilios podemos evitar ciertas complicaciones, podemos evitar incluso a que lleguemos a enfrentarlo hasta una muerte. ¿Ok? Bien, eso está correcto. ¿Y qué será el primer respondiente? ¿Será lo mismo el primer respondiente que el paramédico? No. El primer respondiente es la primera persona que voluntariamente decide participar en la ayuda de un lesionado, de un accidentado, de una persona que lo requiera, ¿sí? Pero ojo con este término, el primer respondiente puede ser profesional de la salud o no. Es decir, puede ser cualquier persona de la sociedad que pues mediante ciertos cursos de capacitaciones o mediante conocimientos previos que ya tenga, ya sea por experiencia, ya sea hasta por su autoeducación, porque muchas veces nos autoeducamos con las diversas plataformas que hoy en día tenemos gracias a la digitalización, digitalización. Entonces lo que vamos a hacer es pues lograr que podamos tener ciertas capacidades, ciertas
ciertos criterios para discernir la atención del paciente. Entonces, esto se llamará primer respondiente, la primera persona que decide voluntariamente participar. Y pues obviamente nuestro amigo fiel aquí va a ser el SAMU, ¿no? SAMU, por sus siglas SAMIU, Sistema de Atención Móvil de Emergencias. Eso es lo que simboliza, ¿sí? Ahí está la letra S-A, ok, SAMU. Entonces, el sistema de atención móvil, no es como un hospital que es inmóvil, ¿cierto? No es como todas estas IPRES que habíamos mencionado aquí arriba, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces, no es como esas IPRES, que las IPRES pues no son móviles. Las IPRES están, digamos, el hospital X está en un determinado lugar y pues no va a ser móvil. En cambio, el SAMU sí, el SAMU es móvil. Quiere decir que va a tener la misma capacidad, o bueno, ciertamente una capacidad resolutiva en algún porcentaje, para brindar atención inmediata a las personas que la necesitan frente a cualquier tipo de afectación, ya sea natural o de cualquier situación de urgencias y emergencias. Bien, entonces ya tenemos esto clarísimo y vamos a pausar un momento para poder, uy, aquí, avanzar en la otra. Listo. Bueno, vamos a ver los tipos, en este caso, de accidentes a los cuales nos vamos a poder nosotros enfrentar, ¿ok? Nosotros nos podemos enfrentar de cierta manera, pues cuando la persona, digamos, está en diversos tipos de accidentes. Los accidentes vienen a ser cualquier tipo de suceso, ¿sí? Cualquier tipo de suceso, en este caso, no deseado. Nadie desea, ¿sí? El accidente es como tal, es un accidente, no es deseado. Entonces, lo que va a suceder aquí, lo que va a suceder aquí es, pues, obviamente, a ver todos los dibujos, listo. Lo que va a suceder aquí es que el accidente va a derivar de cierto daño o lesión y que este daño o lesión puede ser en uno o en muchos órganos, en una o en todas las partes del cuerpo. Va a depender mucho de eso y va a variar, ¿sí? Entonces son sucesos no deseados o también definidos como no variados. ¿Se puede presentar en cualquier momento? Sí, de manera fortuita como ya lo habíamos mencionado. Hoy vamos a aprender dentro del curso de paramédicos ciertos tipos de accidentes que podamos manejar de manera oportuna, ¿no? Tales como un paro cardíaco en adultos, un atragantamiento, unas heridas, hemorragias, ciertas contusiones, lesiones, quemaduras y algunas emergencias que son de tipo ambientales. Bien, entonces seguimos. En la siguiente diapositiva estamos viendo que conforme vamos a avanzar el curso, vamos a aprender a detectar estos primeros auxilios y a saber hasta qué limitaciones tenemos nosotros para poder realizarlos. No todas las intervenciones vamos a poderlas dar, ¿ok? Para ello es importante que conozcamos a la cadena de supervivencia. La cadena de supervivencia, al decirte ya cadena, se está hablando de toda una secuencia, ¿sí? Es decir, son varios pasos, son varios procesos que van a estar enlazados y que van a estar conectados con una cadena y que va a ayudar a la supervivencia del paciente. ¿Listo? Entonces, ¿es una herramienta? Sí es una herramienta y van a indicar en este caso las acciones. La cadena va a estar enlazada por diversos tipos de acciones que se debe cumplir para incrementar la posibilidad de la supervivencia de esta víctima. La cadena de supervivencia ciertamente la vamos activar, a activar cuando estamos frente a un paro cardíaco. Ojo con eso. Frente a un paro cardíaco, yo activo mi cadena de supervivencia. ¿Y qué es la cadena de supervivencia? Es una herramienta que viene varios tipos de sucesos, ¿no? ¿Cuál es el primer eslabón de la cadena de supervivencia? Tenemos aquí, ¿ok? Uno, reconocimiento inmediato. Hay que reconocer que esta persona está pasando un paro cardíaco. ¿Cómo?
Pues mediante la palpación y mediante la medición de ciertos parámetros que son, en este caso, funciones vitales, tales como la frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia cardíaca y bueno, hablando de un paro cardiorrespiratorio, podríamos incluso definir de la frecuencia respiratoria que también tendría que ser medida aquí. Una vez que yo ya reconocí que sí, efectivamente este paciente está frente a un paro cardíaco, yo hago la activación de ¿qué? Del sistema médico de urgencias. Y apenas haya realizado eso, voy a empezar a reanimar a mi paciente. Reanimar de manera temprana nos va a ayudar pues en brindar más énfasis en la calidad. Y específicamente la calidad va a ser en las compresiones torácicas. Si estamos hablando de un paro cardiorrespiratorio o un paro cardíaco, va a tener más énfasis en las comprensiones que nosotros vamos a proporcionar. Luego de ya estas comprensiones, bueno, sabemos que el SAMU puede poseer cierta DEA, ¿no? Desfibrilador automático móvil. En este DEA nos ayuda también a desfibrilar de manera temprana porque no hay necesidad ya de hasta llegar al hospital para poder desfibrilar, ¿no? Recordemos que a veces el lapso de tiempo hasta llegar a una institución, a una IPRES, es muy alejada, no siempre es muy corta. Bueno, brindar el soporte básico y avanzado y los cuidados integrales post o después del paro cardíaco. Después del paro cardíaco. Bien, vamos con la siguiente. A ver, disculpa. Listo. Vamos a empezar con el atragantamiento. El atragantamiento, como comúnmente se le conoce, sin embargo, el atragantamiento cabe recalcar que el término usado también puede definirse como un base. Como un base. ¿Ok? Esto lo dejo aquí. El OBASE, bueno, por las siglas, así como hablábamos del SAMU, ¿recuerdan? Así como hablamos del SAMU, en este caso el OBASE, lo que viene a ser es pues la obstrucción, es la obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños. Es la obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños, es decir, algún tipo de cuerpo extraño está aquí en la vía aérea que no está permitiendo el pase del aire, pues, ¿no? Porque recuerden que la respiración tiene dos momentos, la inspiración, cuando inhalamos, y la expiración. Entonces, si no ingresa aire, pues va a ser dificultoso. Cuando hay un objeto aquí y no permite ese pase del aire, a esto lo determinamos o base o atragantamiento. Entonces, decíamos que uno base entonces viene a ser, el base es una obstrucción de la vía aérea cuando hay un objeto que se ha introducido por lo general, obviamente, por la boca, ¿sí? ¿Y qué va a obstruir ese conducto que va hacia los pulmones? ¿Cómo se llama ese conducto? Bueno, es nuestra tráquea, ¿no? Impidiendo que la víctima pueda respirar de manera normal. De acuerdo a la clasificación de la base, puede ser de dos tipos. El primer tipo es, obviamente, el tipo parcial, parcial, ¿ok? Parcial o leve. Luego tenemos también que puede ser de tipo total, ¿ok? Si no es parcial, es pues de tipo total. ¿Y qué pasa? Cuando es parcial, pues obviamente parcialmente, no ha tapado todo, ¿sí? Digamos, este es el conducto de la tráquea por donde va a pasar el aire, no ha cubierto todo, ¿sí? De cierta manera, el objeto solo está cubriendo cierta porción y no todo, pues eso es parcial. Y cuando ya cubre todo, es una base total, ¿ok? Entonces, el base parcial, como tiene cierto fragmento por donde sí puede pasar el aire, pues aquí es que se emiten ciertos sonidos. Se emiten ciertos sonidos un poco extraños que escuchamos que la persona, ¿sí? Está haciendo ese tipo de sonidos porque aún está pues teniendo cierto pase de aire, netamente, ¿ok? Y bueno, en este caso, el tipo parcial o leve, la persona puede toser, la persona puede llegar a toser, porque todavía bota el aire por esa porción que está abierta, emite sonidos y tose. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, la identificamos por la tos, lo principal la tos. Obviamente va a tener dificultad para respirar, sí va a tener la dificultad para respirar, eso es lógico, ¿ok? Sin embargo, también vamos a ver que el paciente lo que va a presentar
es ansiedad, va a presentar desesperación, dificultad para hablar, no te va a hablar claramente como estamos hablando en este momento. Puede haber algunos silbidos, ya lo dije, ¿por qué? Porque no está tapado todo y por ese espacio que sí está abierto, pues hace como un silbido, ¿sí? Y la tos, lo característico, la tos. No sé si en algún momento se han enfrentado a esto cuando ustedes mismos han comido quizá algo muy rápido y en algún momento llegan a atragantarse y empezar a toser, ¿sí? Tosen mucho. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento viene a ser incitarlo a seguir tosiendo. El paciente está consciente que siga tosiendo, brindarle la calma, obviamente, ¿no? Brindarle la calma e incitarlo a que siga tosiendo para que pueda botar, para que pueda expectorar, para que pueda expulsar ese objeto que está impidiendo el pase del aire en esta situación. ¿Ok? En cuanto a lo base total, de tipo total, ¿sí? O completo también, ¿no? Podríamos decir. Un ratito. Listo. En este caso, no puede ni inhalar ni exhalar aire porque todo está cubierto, todo, como ya habíamos dicho anteriormente. No tose y tampoco va a emitir sonidos. No tose porque no hay por dónde, ¿sí? Todo está cubierto. Aquí podemos ver en principal muchas veces esto, el signo universal del atragantamiento. El signo universal del atragantamiento es cuando la persona se agarra pues con las manos hacia el cuello, no lleva las manos hacia el cuello, en un signo como abrazando el ataque, señal de la desesperación. No puede hablar, no puede respirar, hablando del pecho, ¿sí? Tórax no se va a expandir porque no está entrando aire, entonces no vamos a ver esa inflación ni desinflación, es decir, no se expande, no se distiende, ¿ok? Y la piel en algunos casos ya, como no está pasando el aire, pues se vuelve cianótica, lo cual es una color azulada de la piel. Eso se llama cianosis. En este caso, ¿también le incita a toser? No, pues porque el paciente no tose, no tose. Está totalmente atragantado, ¿no? Lo haces total. Lo que tenemos que hacer aquí es la maniobra de Heimlich, ¿ok? La maniobra de Heimlich. Y si está inconsciente, si ya está inconsciente, de frente me paso a la reanimación cardiopulmonar, ¿ok? Vamos a asumir de que en este caso el paciente, pues únicamente está consciente, sí está consciente, pero tiene una base de tipo total. Entonces lo que tendríamos que hacer aquí es, pues, obviamente que tenemos que realizar. Uy, listo, aquí está. Voy a hacerle zoom en tema de la diapositiva para que puedan ver la maniobra de Heimlich. Ok. Como vemos en este gráfico, ¿sí? Como vemos en ese gráfico, estamos viendo al paramédico en este caso, que se ubica detrás del paciente, ¿no? Que es un niño, ¿sí? Un niño. Y lo que hace es, pues, en el caso de que el paciente es más pequeño que nosotros, lo que tenemos que hacer es arrodillarnos, como estamos viendo aquí. ¿Ok? Es importante eso, tratar y procurar de estar al mismo nivel de estatura que el paciente. Y lo que hace aquí, como estamos viendo, que una pierna está descansando y la otra no. Luego abraza al pequeño, o bueno, al paciente en este caso, con los brazos del paramédico, pasan todo por la parte delantera y lo que va a realizar es pues colocar en primer lugar la mano, en este caso no dominante, y la mano dominante sobre encima. La primera mano lo que tiene que hacer es pues empuñarla y colocar el dedo pulgar suelto, ¿no? Para que el otro pueda abrazar y hacer un movimiento de fuerza hacia adentro y hacia arriba a la vez, ¿no? Hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba. Esto para que pueda el paciente expulsar, para que pueda evidentemente expulsar el objeto. Tenemos dos posibilidades cuando le hacemos Heimlich en realidad, ¿ya? Esa maniobra se llama Heimlich. Tenemos dos posibilidades. Una es pues que evidentemente lo expulse, ¿sí? Que lo expulse y que, no, pues no, simplemente lo acostamos, lo ponemos en una posición de cúbito lateral
y cuál es una posición de descanso o de recuperación, o que no la expulse, ¿sí? Puede que no la expulse y más bien caiga inconsciente. Si cae inconsciente, ¿qué haré? Si cae inconsciente, ¿qué hago? ¿Lo llevaré a qué? Hacia la reanimación. Ahí estaba, ¿no? Anteriormente la habíamos visto. Entonces, esa es la manera en que tenemos que accionar frente a un OVASE. Bien. Vamos con las heridas. Las heridas son quizá más frecuentes. Las heridas pueden ser muy frecuentes. Desde un hogar tenemos frecuentemente que las personas sufrimos de heridas. Bien, las heridas también van a tener su clasificación. De acuerdo al nivel de profundidad, se puede clasificar en superficiales y en profundas. Las superficiales obviamente solo va a afectar la piel y podría afectar el tejido celular subcutáneo que se encuentra debajo. En cambio, cuando hablamos de profunda, atraviesa la piel, atraviesa el tejido celular subcutáneo, puede llegar incluso a dañar el mismo músculo o algunos órganos, por eso el gráfico de aquí. ¿Ok? Sin embargo, ¿todas las heridas lo produce una misma cosa? ¿Un mismo agente? ¿Un mismo objeto? No. ¿Verdad? De acuerdo a la gente que las va a producir, de acuerdo a la gente que las produce, se van a dividir en otra clasificación. En primer lugar tenemos a las contusas. Las contusas, viene la palabra contusión. Contusión es golpe, ¿sí? Cuando la persona ha tenido un golpe, por lo general, con algún tipo de objeto, instrumento duro, que la forma que presenta es irregular. Por ejemplo, una piedra, sí, una roca, una piedra es una forma irregular y es dura, ¿correcto? Produce dolor, produce deformidad, incluso sangrado. En este caso, lo que estamos viendo en la imagen de las heridas contusas es pues un hematoma, ¿sí? Esto que vemos aquí es un hematoma. El hematoma, también conocido socialmente como un morito, ¿ok? Lo que pasa es que la sangre pues se ha quedado debajo de la piel y acumulada haciendo esa tonalidad. Luego vemos las heridas de tipo lacerantes. Las heridas de tipo lacerantes, en este caso, vienen a ser por laceración. Laceración es pues mediante un objeto, en este caso, que no es filudo, es decir, es un objeto de punta roma, objeto romo, que no tiene filo. La superficie por lo general es plana, pero ha producido el dolor y el sangrado por el roce, ¿no? Es una laceración. Luego tenemos las heridas de tipo cortantes. Aquí ya necesitaré un objeto que obviamente sea un objeto con filo. Un objeto con filo para que pueda hacer los cortes, ¿cierto? Y va a dejar obviamente bordes irregulares, ¿no? Hace dolor, ocasiona dolor y la hemorragia también, la pérdida de sangre del paciente. Tenemos aquí algunas más. Las punzantes. Punzantes son por objetos puntiagudos. Punzantes, ¿ok? Como vemos aquí, por ejemplo, una aguja, ¿sí? Puede ser que una persona, digamos, que trabaja en el sector del agro, en cuanto a la cosecha de uvas, que es muy habitual, lo que hacen pues es estar corte y corte, ¿no? Están cortando las uvas, en algún momento puede que se le caiga la tijera, una de las puntas de la tijera clave su zapato, incluso puede traspasar, ¿no? Si está en sandalia, imagínense más rápido, incluso llega a la piel. Y pues ese tipo de heridas será punzante. Las heridas que en el hospital por lo general se realizan de casualidad, obviamente, por una aguja, es una herida de tipo punzante. Vamos con las heridas de tipo abrasivas. Las heridas de tipo abrasivas se caracterizan por haber sido provocadas mediante la fricción. Fricción. La fricción es el movimiento en que se da entre dos cuerpos, ¿cierto? En sentidos contrarios. ¿Ok? Y deja obviamente bordes irregulares, comúnmente llamado como rasgos, ¿no? Se ha rasgado, por decir la piel, como vemos aquí. ¿Produce dolor? Sí. ¿Produce hemorragia? Sí. Y capilar en este caso. Las heridas de tipo abulsivas
son heridas que ya pueden ser incluso ocasionadas por algún tipo de agente químico que al estar en contacto con la piel o con la persona, el individuo, pues va a dejar algún tipo de herida más traumática, dependiendo de qué sustancia sea, y provoca pues un desgarro de la piel, obviamente produce también sangrado y hemorragias. Mm. A ver, disculpe, me dice que no se ve la diapositiva. Voy a salir un momento para volver a compartir, ¿sí? Espero su mensaje de confirmación, por favor, si es que ya lo pueden ver. Bien, seguíamos entonces. Posterior a esto tenemos las heridas de tipo mixtas, ¿ok? Las heridas de tipo mixtas es pues cuando ya tiene más de uno de estos. ¿Quiénes van a presentar las heridas de tipo mixta? Bueno, por lo general lo poseen las personas que vienen a ser los pacientes politraumatizados, pacientes que lo que tienen, a ver un momento, sí, lo que tienen en la piel pues es originado con diversos objetos. Cuando ha tenido un politraumatismo, un accidente mecánico, un accidente de tránsito, lo que va a suceder con ellos es pues que pueden generar diversos tipos, ¿no? Si digamos se rompe la luna, puede ser una herida de tipo cortante. Si pasa y, como se dice, mucha fricción su cuerpo con la misma textura de la pista, ¿sí? La pista, ¿no? De la autopista, lo que va a pasar es pues un tipo de herida, en este caso abrasiva, y lo que va a ocasionar esto es pues un tipo de herida mixta. Creo que cuando comparto en pantalla completa no se está viendo. De todas maneras, si pongo pantalla todo, a ver, me confirman ahora si es que sí se logra ver. Voy a salir y volver a entrar. Licenciada, no avanzan los PPTs. Gracias. Ahora sí. Sí, pero esto es sin compartir al 100%. Cuando comparto al 100% creo que se queda estancada. A ver, ahí se logra ver, ¿sí? Sí, sí se visualiza. Gracias. Muy bien. Entonces, de acuerdo a los tipos de heridas que estábamos mencionando, también vamos a poder identificar que todas esas tenían una característica que era ocasionar hemorragia, ¿cierto? Por la ruptura de vasos sanguíneos que se dan, obviamente. Este sangrado tiene dos posibilidades. De acuerdo al origen, puede que salga hacia el exterior, es decir, si ha habido un corte, obviamente a través del corte va a salir la sangre hacia el exterior, a eso se llama una hemorragia tipo externa, ¿ok? Y en el caso de la hemorragia interna, pues es cuando se queda dentro, como estamos viendo acá, y se puede verificar mediante el hematoma que tiene acá el paciente en el antebrazo. En el caso de las externas, pues suficiente con verlo hacia afuera. Ahí está el sangrado. Pero ¿qué tipo de vaso sanguíneo ha lesionado? Conocemos que tenemos diversos, ¿cierto? Bueno, el capilar es únicamente cuando va a dañar los vasos capilares, los más superficiales, como podemos ver aquí. Y la sangre sale como en forma de puntilleos, sábanas. La sangre venosa se caracteriza, miren el color de sangre aquí, les estoy haciendo unas flechitas, ¿ok? Entre la arterial y la venosa. Ambos son rojos, sí, ambos son rojos, pero la venosa tiene un rojo, un tono más oscuro, tipo como rojo vino, sí, rojo oscuro. Sin embargo, la sangre arterial tiene una coloración de rojo más encendido, un rojo más fosforescente, por decirlo. ¿Ok? Entonces, la primera característica para yo diferenciar entre la sangre venosa y la sangre arterial es eso, el color. Siguiente, el flujo. El flujo de la sangre venosa, como vemos, está decaída. Vemos que acá está el corte, si se ve aquí mi manito, aquí está el corte, y lo que está haciendo es pues caer el sangrado, como por decir, por gravedad, ¿no? Va cayendo
en forma de goteos por gravedad a través del dorso de la mano en este caso. Y en el caso del arterial, más bien es como si saltara la sangre, ¿no? Entre comillas. La sangre tiene más fuerza y por ende va a hacerse frente a mayor fuerza hacia arriba, ¿sí? Vemos ahí que hay mayor energía. A diferencia de la otra, esta sería la flecha hacia, ¿ok? Entonces esa energía me va a ayudar a que yo pueda identificar qué tipo de sangre o qué tipo de hemorragia, mejor dicho, es la que yo estoy viendo en mi paciente en esta situación de emergencia. Y las intervenciones que van a realizar, obviamente van a ser diferentes en cada una. Lo que voy a hacer para asegurarme es sacar y volver a poner en cada diapositiva para que se pueda asegurar de esa manera en que todas las diapositivas se puedan proyectar, ¿sí? Esta es la siguiente presentación. Lo que tenemos aquí son los tipos de shock o de choque, también conocidos como choque. Los shock pueden clasificarse como shock hipovolémico, hipo de disminución, volémico de bulimia. La bulimia viene a ser el porcentaje o la cantidad, mejor dicho, de líquido que se encuentra en la sangre, de todo el porcentaje de sangre. Esta bulimia puede bajar, puede disminuir, y esto se llama hipovolemia, pero ¿frente a qué causas? ¿Qué es lo que lo va a ocasionar? Obviamente un sangrado lo puede ocasionar si se ha perdido mucha sangre, digamos, un paciente que ha estado accidentado, pues, o fracturado, expuesto en este caso, y ha tenido mucha pérdida de sangre, lo que va a hacer es obviamente bajar la volemia. También baja la volemia frente a una deshidratación, es decir, cuando el paciente tiene muchas situaciones de vómitos, muchos eventos de vómitos o de diarreas, esto lo va a llevar a una deshidratación. Y también la deshidratación te lleva a un shock hipovolémico. ¿Los tipos de shock pueden poner en riesgo la muerte? Obviamente que sí. Compromete la función de la vida. También tenemos un tipo de shock distributivo. El shock distributivo es específicamente por las alergias que puedan darse y los daños en la médula espinal. En este caso, lo que va a pasar es la dilatación de los vasos sanguíneos. Se van a dilatar y la sangre pues no va a poder distribuirse de manera eficiente por todo el cuerpo como debería de ser normalmente. Luego tenemos el shock cardiogénico, cardio de corazón, y génico pues es de origen, ¿no? Originado por el corazón. ¿Como cuáles? Cuando hay una cardiomegalia, lo cual se llama un crecimiento excesivo del corazón, o cuando hay un infarto, ¿no? Un infarto, un IMA, un infarto agudo del miocardio, ¿ok? Entonces, en estas situaciones, el paciente se va a enfrentar a un tipo de shock cardiogénico. También tenemos el shock obstructivo cuando hay una embolia de tipo pulmonar o cuando el problema viene a ser justamente pulmonar, ¿no? Ya sea por el colapso o por la embolia. Bien. Luego vamos a continuar con la siguiente presentación. Un minuto, voy a disminuir esto. Listo. Pasamos con el tema de las quemaduras, ¿sí? Las quemaduras, pues son todos los daños que se dan a los tejidos por la exposición a distintos tipos de agentes lesivos o que van a lesionar. La gravedad de esta lesión va a variar, no es igual en todos los pacientes, no es igual siempre, porque esto va a depender tanto del tiempo, de la temperatura y del tipo del compuesto químico que quizá fue el que afectó a la quemadura de esta piel. Tenemos las quemaduras de tipo térmicas pues por el fuego, ¿sí? De temperatura. Es decir, tal cual el mismo fuego, las llamas, los gases expulsados y también por las temperaturas extremas. Ok, ¿hay quemadura por radiación? Sí, a esto nos referimos al sol, ¿no? Cuando decimos, ay, me fui a la playa y me quemé. Bueno, esto se debe pues a los rayos UV o rayos ultravioletas. Luego vemos las quemaduras de tipo químicas, en las cuales se dan por lo general por la cal, la sosa cáustica, y eso lo van a producir pues producir algunos agentes químicos que son muy fuertes, compuestos que empeoran la quemadura conforme va a ir avanzando. Existe también otro tipo de quemadura llamada las quemaduras eléctricas, obviamente por la fuente eléctrica, ¿sí? Personas que a veces, digamos, ¿no? De curioso, ponemos ahí el dedito en el interruptor, esto nos va a llevar a una quemadura de tipo eléctrica. Bien,
De acuerdo a la afección que esté teniendo dentro de la persona o de la piel, se puede definir diferentes grados de quemaduras, ¿ok? La primera es pues la quemadura de grado 1, 2 y 3. Para esto es necesario que nosotros recordemos que la piel tiene ciertas capas. Aquí, donde está mi flechita, están los dibujos con las capas de la piel. Entonces recordamos que en primer lugar, esto que nosotros podemos ver, esta pequeña porción de la piel que nosotros podemos ver a través de todo nuestro cuerpo, esto vendría a ser la epidermis, ¿ok? Debajo de esta se va a encontrar la dermis y debajo se va a encontrar la hipodermis. Cuando solo se daña la epidermis, la capa de la piel, esto vendría a ser una quemadura de primer grado. ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí? Obviamente hay una inflamación, puede haber un enrojecimiento de la piel, puede haber una descamación. Aquí viene pues esos procesos por radiación, las quemaduras de exposición solar. ¿Por qué se justifican luego con la descamación? ¿Ok? Y también con el ardor, arde, ¿no? Ese es el tipo de quemadura grado 1. En este caso, los tipos de quemadura grado 1 también se puede dar por alguna gente que está con temperaturas muy extremas, como por ejemplo el agua caliente. ¿Sí? No es el fuego como tal, pero el agua caliente pues es un objeto en el cual va a tener una temperatura muy extrema que me va a llevar a lesionar la piel. Entonces lo que va a suceder aquí es pues que pueda, dependiendo qué tanto ha sido, vamos a asumir que fue de primer grado. En el caso de que fuera de primer grado, lo que tenemos que hacer es agua a chorro. Agua a chorro. Abrir el grifo del caño y pues colocar el miembro, vamos a suponer que fuera mi mano, colocar el miembro para que pueda pasar el agua ahí a chorro del caño por lo mínimo 5 minutos para que pueda ir disminuyendo la temperatura aquí. Obviamente que va a seguir ardiendo, es todo un proceso. Podemos colocar unos paños fríos también. Sin embargo, no debemos hacer otros tipos de acciones que están erradas, como echarle aceite, echarle colinos, hay diversas, en realidad hay diversas situaciones que hemos podido nosotros como personal de salud a veces escuchar a los pacientes, a los familiares que han colocado una que otra cosa que se rompe. Vamos al segundo grado. El segundo grado ya afecta a la epidermis y la primera capa que ya había afectado a la epidermis va a atravesar incluso la segunda, que es la dermis, ¿ok? En este caso, ¿cómo sé que ya afectó la segunda? Bueno, porque vamos a ver ciertas ampollitas, ciertos flictemas encima de la piel. No vemos, uy, se me ha formado, mira acá hay líquido, ¿cierto? Esas ampollitas o flictemas lo que van a hacer es, pues, obviamente van a ser muy molestosas, pero en este caso yo lo que tengo que colocar es un paño frío, es un paño o una toalla pequeña que esté pues humedecida, que esté con la temperatura adecuada y se la coloco encima de la piel o de la zona afectada. Bien, vamos con el tercer grado. En el tercer grado, lo que va a pasar es que la quemadura ya no solo va a afectar a la epidermis y la dermis, sino que va a llegar incluso hasta los órganos, hasta los músculos o incluyendo hasta los huesos, dependiendo de qué tanto avanzada y qué porción del cuerpo es la que ha sido afectada. Si fuera la mano es muy fácil que llegue pues al hueso, ¿no? Porque imagínese solamente pasar las capas de la piel y ya pues está muy cerca. En cambio, en el abdomen, en la capa torácica, en la caja torácica también va a ser un poquito más, ¿no? Quizá la lesión, que es más pronto, no que no se pueda dar, sí se puede dar, obviamente. En este caso las de tercer grado muchas veces ya son indoloras. ¿Por qué? Porque ya la quemadura pudo haber lesionado incluso parte del sistema nervioso, algunas de las conexiones, y pues no llevan ese mensaje de dolor netamente por el sistema nervioso como debería de ser, por ende el grado de dolor disminuye. Cuando el paciente todavía siente dolor teniendo quemadura de tercer grado, probablemente es que por ahí tenga una quemadura de segunda o de primera que sí le esté doliendo. Puede que una persona tenga varios tipos de quemadura a la vez, es correcto, puede tener varios tipos. Bien. El mismo proceso, entonces salgo. Lo que pasa es que yo estoy anotando ahí y creo yo que eso es lo que está ocasionando que no se vea cuando empiezo a pasar a la siguiente PPT.
pero bueno, estoy saliendo y volviendo a entrar, ¿sí? Tenemos aquí, entonces en la siguiente diapositiva, que vamos a ver qué es lo que pasa con los pacientes que tienen algún tipo de fractura o tipos de lesiones articulares. Bien, vamos a entender entonces que para comenzar, cuando hay un tipo de fractura, la fractura se define por la interrupción o por la pérdida de la continuidad. El hueso es continuo, ¿cierto? El hueso es continuo. ¿Qué pasa cuando este hueso que es continuo se pierde la continuidad, se rompe? A eso se llama fractura. Una fractura es la ruptura de un hueso, de cualquier ser hueso del cuerpo, y que pueden haber tipos. De acuerdo a ello, puede ser tipo cerrado o tipo abiertas o expuestas. Las cerradas es cuando no atraviesan las capas de la piel. Es decir, el hueso está roto, sí está roto, pero está aún dentro de tu piel. No ha atravesado, como en esta imagen. Sí identificamos dónde está roto, ¿verdad? Aquí, miren, específicamente aquí. ¿Ok? Está pues ahí la ruptura, la interrupción de la continuidad, lo cual se llama fractura, pero no estamos viendo que obviamente haya atravesado la piel, ¿sí? Puede que se le esté inflamando, sí, puede que se le esté doliendo mucho, obviamente, pero no está habiendo, eh, no veo desde afuera, no veo el hueso. Yo para ver esta fractura tendría que hacerle pues una radiografía. En las expuestas o abiertas, pues aquí ya se observa a simple vista que el hueso atravesó la piel. Digamos que acá yo tuviera, y no me quiero poner de ejemplo, pero vamos a suponer que fuera un paciente que tiene una ruptura aquí, una fractura en este caso del antebrazo, y pues veamos parte en este caso el cubito, que sale, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando, digamos, parte del radio o de cualquier otro hueso sale, atraviesa la piel? Entonces, obviamente se va a ver sangrado, muchísimo sangrado, y se va a ver a simple vista el hueso, como en este caso. Y esas son las heridas de tipo, perdón, esas son las fracturas de tipo expuestas. Las fracturas de tipo cerradas lo que ameritan es inmovilización. Ya les voy a mencionar cómo se inmoviliza un miembro en la siguiente PPT, ¿ok? Pero, ¿qué pasa con las expuestas? Las expuestas, como ya hay mucho sangrado, y recuerden que no puede haber mucho sangrado porque eso lo puede llevar ¿a qué? A una hipovolemia, ¿cierto? Lo cual lo lleva a un shock hipovolémico. Entonces, no puedo yo dejar que siga y que siga y que siga sangrando. Entonces, lo primero que tendría que hacer en una fractura expuesta o fractura abierta es detener la hemorragia para luego recién pasar a inmovilizar. ¿Listo? Con esto, ok. Pero no siempre el hueso es el único afectado o es el que siempre se afecte. A veces vamos a ver eventos de luxaciones y de esguinces. Bueno, la luxación y el esguince son diferentes. En el caso de la luxación, lo que van a ser afectados son las articulaciones. Una articulación se va a encontrar por lo general entre la unión de dos huesos, ¿no? Entre hueso y hueso, en esta unión tenemos una articulación. Esta articulación se puede desplazar de su lugar, y esto es pues obviamente por el tema de un mal movimiento, de un golpe, etcétera. Y que como vemos aquí, pues hay un desplazamiento, y esto obviamente también va a generar dolor. Ok, va a generar dolor. Luego tenemos el esguince. El esguince daña los ligamentos que protegen a esas articulaciones, no a las articulaciones. Va a dañar al ligamento que protege o que cubre a las articulaciones. Hasta 7:30. Hasta 7:30. Ok, independiente de la lesión articular que pueda presentar, obviamente el paciente va a tener dolor, va a tener hipersensibilidad al tacto. Cuando tú se lo tocas, pues, mucho dolor. Y limitación de la movilidad, no lo pueden mover muy bien, ¿no? Bien, vamos a pasar a la siguiente, entonces borramos y salimos. Aquí vamos a ver entonces cómo yo hago la inmovilización, ¿no? Licenciado, usted hablaba de movilización, inmovilización, pero ¿cómo es que logro una inmovilización? Correcto. Bien,
Siempre que sospechemos de una lesión articular, debemos inmovilizarla para evitar que siga habiendo más daños dentro de esto o se comprometa alguna función del área afectada. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es diagnosticar y saber dónde está, dónde, en qué parte del cuerpo es que ha sido afectada esa articulación. Asumiendo y suponiendo que fuera el hombro, vámonos con otro colorcito ya, muy pinky. Vámonos con azul ya, los caballeros. Entonces tenemos aquí, en el caso de que fuera el hombro, ¿ok? El hombro, entonces yo tendré que inmovilizar todo lo que veo aquí de morado. Miren bien, dentro del hombro tendría que inmovilizar todo lo que está ahí sombreado de morado, medio color vinito creo es, ¿no? Ya, desde la clavícula, ¿ok? La clavícula, desde el hueso de la clavícula, hasta pues llegar a cubrir todo el brazo. Todo inmovilizo. Es decir, no solamente inmovilizo la parte o la porción donde está siendo dañada, sino a los alrededores más próximos o más cercanos. En el caso de que fuera el codo, de que fuera el codo, el que ha sido afectado, el codo queda aquí. ¿Por qué le movilizo hacia los costados? Porque estamos mencionando que debemos asegurar esta inmovilización con los extremos más próximos o cercanos. En este caso, al ser el codo, yo tendré que inmovilizar desde el brazo hasta el antebrazo. Siguiente. En el caso que fuera la muñeca queda aquí, ¿cierto? Igual, tengo que agarrar y pues procurar los extremos más cercanos, como desde el antebrazo hasta la mano, cubriendo toda la mano como si fuera un guantecito. En el caso fuera un dedo de la mano, bueno, sí, cada dedo pues tenemos falange, falangina, falangeta, o también conocida como falange distal, falange proximal y falange media. Primera falange, segunda falange, tercera falange, como lo puedan conocer ustedes, es lo mismo. Sin embargo, imaginémonos que este fuera el dedo, y que pues esta falange media, que es esta porción media, sea la afectada, pero no en otro lado, ¿no? En esta porción sea la porción media sea la que esté afectada. No voy a inmovilizar solo eso, ¿no? Tengo que inmovilizar ya todo el dedo porque estos son los dos lados próximos que están cercanos, ¿ok? Entonces inmovilizaré todo el dedo, ¿correcto? El dedo completo. En el caso de las caderas, vamos a tener que llegar desde la pelvis hasta el muslo para poder cubrir. En el caso de la rodilla, tendremos que inmovilizar prácticamente hasta la pierna, ¿no? Desde el muslo hasta la pierna. En el caso del tobillo, inmovilizamos desde la pierna hasta el pie, incluyendo los dedos. Y si fuera el dedo del pie, pues lo mismo, ¿no? El dedo del pie también tiene las mismas porciones que el dedo de la mano. Entonces, también inmovilizaría el dedo completo en el caso de que fuera uno de estos dedos afectados. Recordemos que al inmovilizar una lesión articular de manera adecuada, sí, en el momento obviamente causa un poco de dolor porque estamos teniendo contacto ahí, pero luego pues el dolor va a ser progresivo y va a ser una reducción progresiva y que va a experimentar la víctima más calma, ¿sí? Lo cual va a incrementar la posibilidad de que conserve su función y de mantener la calma en el paciente hasta que llegue la atención necesaria que va a requerir este paciente, esta persona. Lo importante entonces es actuar con cuidado, como nos mencionan aquí. Esto ya lo mencioné, ¿sí? Tipos de lesiones. Ok, pero no lo que está al lado derecho. ¿Qué pasa con los pacientes que se encuentran en una situación de emergencia? Vamos a asumir ante un incendio, ¿ok? O que ha habido algún tipo de situación caótica, derrumbe de una construcción X, y que pues la persona se encuentra dentro de este lugar y nosotros tengamos la necesidad de sacarlo porque el paciente no tiene la capacidad funcional de poderse movilizar, ya sea porque sea un ancianito dependiente o porque sea una persona que
aparentemente sana y que luego ha sufrido pues algún tipo de golpe y está inconsciente, ¿sí? Ante este caso nosotros tenemos que trasladarlo, tenemos que movilizarlo, tenemos que sacarlo de ahí, porque ese es el peligro inminente, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer obviamente antes de ingresar es verificar el peligro inminente. Imagínate si yo estoy viendo que el fuego está prendido, voy a ingresar con todo el fuego. Ya no habría solo un herido, seríamos 2 conmigo, ¿cierto? Entonces tengo que primero priorizar la disminución de esos riesgos inminentes, es decir, bomberos, por ejemplo, ¿no? Hagan el trabajo de apagarlo y yo poder ingresar más segura y poder dar las atenciones que requiere el paciente, porque estando bien yo lo puedo hacer, pero estando mal no lo podría hacer. Listo. Entonces, para transportar al paciente lo puedo hacer desde 2 personas, incluso desde una sola persona, o también de manera más grupal, hasta con 6 personas. Aquí hay algunas que se usan comúnmente para el traslado de personas, tanto manual y mecánicamente. Cuando decimos manual es que con sus mismas manos lo han logrado trasladar. Por ejemplo, en la posición de cuna, ¿no? Cuando cargamos al paciente como si fuera un bebé, en esa posición se llama de cuna. Cuando lo colocamos sobre nuestra espalda, ya hablaríamos de una posición de caballo. Cuando ponemos la silla de 3 manos o la silla de 4 manos que lo colocamos con otras personas a nuestro lado para que se siente y podamos cargarlos, también es manual, porque lo hacemos solo con nuestras manos. Luego tenemos esto, luego tenemos la mecánica. La mecánica, en este método de movilización mecánica, vamos a requerir de cualquier tipo de implemento o de cualquier tipo de instrumento, ¿ok? Si tenemos nosotros cualquiera de estos, podemos realizarlo. ¿Como cuáles? Podemos utilizar las camillas, las férulas, el carro o camilla, como lo estamos viendo en esa imagen, ciertamente. Bien. Luego pasamos entonces a las emergencias ambientales. En nuestro ambiente tenemos también muchas emergencias ambientales. Las emergencias ambientales se consideran todo tipo de lesión, todo tipo de daño que se pueda derivar, ya sea por las temperaturas altas o bajas, conocidas por el calor. Cuando se pierde sodio a través de mucho sudor, si tenemos el sudor excesivo, puede llegar a incluso a calambres. Cuando tenemos una insolación, problemas como el golpe de calor, aquí vemos pues que ha habido una sobreexposición del individuo ante un ambiente con mucha temperatura, con una elevada temperatura solar, lo que va a hacer es un golpe de calor. Aquí principalmente procuramos que el paciente respire de manera tranquila, buscando la seguridad, es decir, abriendo un poco de que las personas que están muy cerca puedan disminuir la aglomeración y de esa manera yo permití que el paciente esté más cómodo y también ventile mejor. Colocarlo en una posición de recuperación que ya lo había mencionado, que es la posición en la cual el paciente se encuentra de cúbito lateral, ¿ok? Echado hacia el costado. Eso es de cúbito lateral. También vamos a ver que de cierta manera algunos pacientes se enfrentan picaduras y mordeduras, dependiendo del animalito que lo ataque. Ciertas picaduras como la abeja, también tenemos el alacrán, los erizos, en el caso fueran a la playa. Lo más común que el alacrán, la abeja, bueno, podemos colocar aquí en el caso, ¿no? A grosso modo, hablando ya en tema
de tratamiento médico. En realidad nosotros como paramédicos aún no podemos administrar medicamentos, es cierto, pero nunca estaría más conocer, ¿no? Que ante este tipo de picaduras como la abeja de alacrán se utiliza pues ciertos medicamentos como corticoide, la dexametasona, que es lo más utilizado, y pues la clorfenamina, que es un antihistamínico que va a inhibir, en este caso, la histamina que está produciendo el tema de del veneno, del alacrán o de la abeja. Y luego pasamos a los tipos de intoxicaciones. Como hemos visto, puede que la persona se intoxique por diversos motivos o también que simplemente ha ingerido medicamentos equivocada o incluso por propia decisión. ¿A qué nos referimos propia decisión? Con deseos de autoeliminación, algunos pacientes toman grandes cantidades de X medicamento, ¿cierto? Pero también sucede algunos casos que son inocentes, que lo hacen de manera involuntaria, no todos lo hacen de manera fríamente calculado, por decirlo así. ¿Ok? ¿Hay antídotos para esto? Sí, sí hay antídotos para eso. Es por ello que se requiere conocer cuál es el fármaco, medicamento o sustancia que el paciente ha, ha sido expuesto, el que ha tomado, ¿no? El que ha ingerido. Asumiendo que fuera algo muy común, todo el mundo tenemos paracetamol en casa, quizá me estoy equivocando, espero no, porque a veces hay pues situaciones de fiebre y hay que darle al niño, al papá, al abuelo, a los hermanos. Entonces tenemos paracetamol. Por ahí vamos a asumir que se toma un exceso de paracetamol, una sobredosis en este caso de paracetamol. Lo que tendríamos que buscar es el antídoto. El antídoto en este caso será la acetilcisteína. En el caso de que sea una intoxicación por órganos fosforados, pues utilizamos la atropina. Entonces, hay cada tipo de antídoto que se usa, el uso, para qué tipo de medicamento ha sido creado, ¿no? Para qué tipo de inhibición de algún efecto no deseado de un medicamento que haya sido ingerido en mayor proporción. Sin embargo, también es importante que nosotros veamos aquí que las intoxicaciones suceden cuando las sustancias tóxicas que tienen capacidad de producir lesiones hayan ingresado al organismo por diversa forma, causa, ingreso. Esto puede suceder a través de múltiples organismos. ¿Puede ingresar al cuerpo a través de la vía cutánea? Sí, a través de la piel. Digamos un insecticida, los mismos medicamentos que vienen a veces en gel, ¿sí? Mediante la ingestión puede darse, correcto, cuando comen algo, ¿sí? Cuando toman estos medicamentos mismos, cuando se toman demasiados medicamentos también, eso sería una ingestión. También tenemos en el caso de la inhalación, inhalar. Les hablé de eso al inicio, ¿cierto? Nos estamos refiriendo a cuando lo respira, cuando lo inhala. Inhalar. También mediante inyecciones, es correcto. Y de acuerdo al origen, las intoxicaciones se van a clasificar. Si es de origen animal, pues como intoxicación animal. Cuando come, por ejemplo, un pescado en mal estado, cuando consume productos lácteos que obviamente vienen originarios de animales o la misma carne animal. Cuando es por plantas, hablamos de origen vegetal. Cuando hablamos de cianuro, mercurio, el mismo fósforo, hablamos de mineral. Y otros, dentro de los otros tenemos los medicamentos, tenemos las intoxicaciones de alcohol también.
personas que tienen un consumo muy elevado de alcohol, quizá en algún momento presentó este tipo de evento, bueno, ahí está. Si es catalogado. Recuerden que como primeros respondientes, o en este caso, como los paramédicos que se están formando, pues la labor radica en detectar la presencia de signos y síntomas que sean compatibles con la intoxicación. Yo me doy cuenta que está intoxicado este paciente, tengo que activar el sistema médico de urgencias y también intervenir de manera oportuna, como ya hemos mencionado. Bien, genial. Bueno, listo. Que es importante también conocer, lo menos importante. Bueno, hablábamos de que a veces hay pacientes que van a presentar un paro cardíaco, ¿se acuerdan? Y que era importante vigilar los signos vitales, tales como la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Para las frecuencias, ambas, solo necesitamos un cronómetro que nos pueda dar el tiempo, ¿no? En 60 segundos para poder visualizar cuántas veces, si fuera respiración, cuántas veces respira en un minuto. Y si fuera frecuencia cardíaca, cuántas veces late el corazón en un minuto. Es decir, palpando una de las venas, cuántas veces siento el pulso en un minuto, hablando de ello. Entonces es importante que recordemos las funciones o las constantes en el caso de la evaluación primaria, de la evaluación primaria. Aquí tenemos la frecuencia cardíaca, considerándose lo normal de 60, algunos autores, de acuerdo a la edad, lo pueden poner de 60 a 90 hasta un rango máximo de 100. ¿Ok? Esto, LPM significa latidos por minuto. ¿Listo? Cuando esto disminuye, cuando está menos de lo mínimo que 60, a eso se llama bradicardia. Y cuando está más de lo que debería de ser, está más acelerado, hablamos de una taquicardia. Aquí viene la taquicardia. Luego también vemos la saturación de oxígeno. Eso se puso mucho de moda ahora en COVID. No había persona que quizá no escuchó este término o que no se compró, quizá su propia familia se compró un pulsoxímetro y en casa para mide que se mide, ¿no? O si tenían un paciente, pues mucho más, con mucho más razón, lo tenía. Entonces la saturación, recordamos que de 95 más, pues es una normosaturación, una saturación normal. Cuando ya esta saturación está bajando, de acuerdo a la edad, esto estamos hablando de un paciente adulto, ¿ok? De 90 a 95, 93 ya es leve. Y la moderada 93 hasta 88. Menor de 88%, ya hablamos de una desaturación o una hipoxia, ya no leve ni moderada, sino severa. La TA, la tensión arterial, también conocida como PA, presión arterial, se hace pues con dos mediciones, tanto de la presión arterial sistólica y la diastólica, ambos con el mismo equipo. La sistólica suele oscilar desde los 100 hasta los 129 y la diastólica suele oscilar desde los 60 hasta los 90, ambos en la misma unidad, milímetros por mercurio, mmHg. ¿Cuál es lo normal entonces? Bueno, esos son los rangos, sin embargo, lo recomendado es 120 sobre 80 milímetros. Bien, decíamos de la frecuencia respiratoria. En este caso necesitaremos un reloj con segundero, como les dije, y colocar pues en 60. Lo que hay que contar es cuántas veces respira, cómo podemos tenderlo en la cama, echarlo y observar los movimientos de la caja torácica o si está respirando no mediante la colocación de un dedo cerca a las narinas. ¿Ok?
¿Qué pasa cuando este paciente, pues, ya identifique que sí, efectivamente está mal, ya no hay riesgo inminente para que yo pueda ingresar, ya ingresé, está muy bien? Correcto. Lo primero preguntar, ¿no? Señor, señor, para ver si responde. Si el paciente no responde, hay que gritar pidiendo ayuda. Hay que pedir ayuda para que otras personas empiecen a hacerlo. Nosotros no. ¿Ok? Empezamos a abrir, como vemos en esta imagen, ciertas maniobras como la frente-mentón. Por eso vemos una mano acá en la frente, ¿sí? Y la otra en el mentón para poder ir aperturando la vía aérea, asegurando de que esté respirando. Luego me pregunto, ¿respira normalmente? Hay dos posibilidades, un sí o un no. Si respira normalmente, lo pongo en esta posición. Esta es la famosa posición de recuperación que ya anteriormente les había hablado y les había comentado. En el caso de que no, en este caso dice 112, bueno, nosotros tenemos diversos números, llamamos, activamos la emergencia. Si hay otras personas a mi alrededor, les pido que ellos llamen, yo me concentro con mi paciente y empiezo a hacer el mecanismo 32. 32, ¿cómo es eso? Bueno, 30 indica el número de comprensiones y 2 respiraciones. Respiración como boca a boca. La respiración vendría a ser boca a boca. Entonces, en este caso, lo que yo tengo que realizar son 30 compresiones torácicas por 20 respiraciones. Termina perdón, por 2 respiraciones. 30 compresiones torácicas por 2 respiraciones. Termina eso y vuelvo. 30 compresiones torácicas por 2 respiraciones y vuelvo. 30, ¿ok? Si dispones del DEA y lo necesitas usar porque vemos que el paciente no, efectivamente, no está reaccionando, ¿puedes utilizar? Sí, bajo los criterios que ya habíamos mencionado. Aquí está el DEA. Aquí está el DEA. Y pues logramos que el paciente salga de ese cuadro. Recordemos que por lo general el paciente, las causas más comunes y las causas que sí necesitan desfibrilar son dos tipos, ¿no? La taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación auricular. ¿Ok? Esas dos causas son las causas que yo tengo que tener claro que necesito desfibrilar. Entonces, eso se va a ir monitoreando antes de que yo desfibrile. Cuando descubro el tórax del paciente, descubro el pecho del paciente y voy colocando lo respectivo, hay que verificar eso, ¿sí? Hay que verificar lo que ya mencioné. Y ya, pues, ¿no? Evidentemente aquí la misma maquinita incluso te da el seguimiento, ¿no? Pulse tal botón, pulse tal botón, pulse tal botón y empieza. Lo que sí, hay que recordar que las mediciones son en joules, ¿sí? Las mediciones se dan en joules. Bien. Ah, ya sé por qué no sale. Falta otra diapositiva. Un ratito, por favor. Ok, estos son algunos de los insumos que debería tener, pues, las movilidades o también llamadas ambulancias, ¿ok? Que todos lo tengan a nivel de todo nuestro país, no, no todos. A veces hasta la misma ambulancia está en deterioro, sobre todo en ciudades altoandinas, ciudades muy alejadas, donde pues son pocas las veces en las cuales el paciente incluso sale de ahí. ¿Por qué? Por economía. Ahí mismo nomás se atiende, ya no quiere ir a otro puesto más allá, porque no hay a veces ni siquiera la economía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los instrumentos o los equipos que debe de tener? Son todos estos, ¿ok? Aquí estamos viendo pues al desfibrilador, estamos viendo a un EKG, un equipo de EKG, estamos viendo al tensiómetro, ¿sí? Al pulsoxímetro, también estamos viendo incluso al termómetro, estamos viendo a nuestro estetoscopio y pues para en el caso de los coches de paro en los hospitales, también tenemos ciertos criterios para armar nosotros
este kit de insumos, lo cual se denomina coche de paro. ¿Ok? Coche de paro. El coche de paro, pues es este que vemos aquí, graficado. Este es el cochecito de paro. En el coche de paro, pues vemos distintos tipos de niveles o distintos tipos de regiones donde se van a colocar los materiales para poder mantener un orden. Por ejemplo, los catéteres van en la primera. Jeringas, catéteres, electrodos, esparadrapos, las vías, todo eso va en el primero. En el segundo, lo que van a ir son otros insumos como la mascarilla de oxígeno, cuando necesitamos las vendas, las pinzas, el laringoscopio, obviamente con piras y las bombillas. En el caso que requiere intubar. Bien. Bueno, en este caso, en la parte última de la PPT, esas PPTs yo voy a realizar la entrega al área académica respectiva para que se las puedan proporcionar y ustedes puedan, obviamente, siempre verificarlas, estar un poquito en el repaso, recordatorio, la réplica de lo que uno hace, ¿sí? En la parte final les he agregado algo, un datito pequeño sobre la reanimación en niños, en neo. Sin embargo, esto ya es un dato adicional para poder nosotros manejar. Quisiera saber si tenemos alguna pregunta. Voy a ir ingresando de la misma manera a la plataforma de Facebook para poder verificar si es que en cuestión de la transmisión tenemos algún tipo de duda o consulta. Bien, no habiendo ningún tipo de consultas en esta plataforma, voy a verificar la otra también para poder recién dar por culminado ya en todo caso de manera satisfactoria este curso de paramédicos, ¿ok? Entonces, un minuto por favor para poder verificar ello. Bien, no, tampoco tenemos alguna duda aquí. Listo. Entonces, al no haber ya más dudas respecto al tema, espero que necesariamente haya sido muy fructífero el aprendizaje del día de hoy que hemos podido llevar a cabo y que pues obviamente nosotros podamos continuar compartiendo en unas próximas sesiones. Los invito a todos, a todo el público en general, a que ha podido participar el día de hoy en nuestro curso de formación puedan ingresar pues a las páginas respectivas, a las redes respectivas de la Escuela de Formación y de Actualización, la Escuela EFAP, ¿sí? De la actualización, Escuela de Formación Profesional del Perú, EFAP, y que puedan ustedes estar pues pendientes de posibles muchas y diversas plataformas que puedan poseer en cuanto a la formación en cursos, en diplomados, tanto en salud y en otras áreas. Bien, ha sido un gusto de parte de mi persona estar el día de hoy con todos y cada uno de ustedes, esperando que se encuentren muy bien. Nos despedimos entonces de manera necesaria. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a todo el auditorio.